El reglamento de los parciales cambió con respecto al año pasado Ah, bueno, ¿qué y que dice? ahora el oral, si vos aprobás los mini parciales 2 de 3, el oral no hace falta. Ah, mira, el oral Es como estadística uno fue el año pasado, fue así también. la defensa del integrador no lo tenés que hacer. No, ya no hay más este ¿Qué año. serían los mini parciales? Son parciales que se hacen en el aula virtual, uno por unidad. Así fue el año pasado en estadística uno. Claro, y todavía no lo subieron, todavía no Sí. subieron el parcial. Ah, buenísimo, gracias por la data. En el aula virtual está el reglamento de los parciales que dijeron que leamos porque cambiaban cosas. Está bien, pero todavía no tomaron ningún mini parcial, ¿no? No, todavía no. Ah, No, eso avisan siempre con anticipación, digamos. bueno, perfecto, entonces. Buenísimo. Gracias, Alejandro. Alexander. Bueno, vamos a continuar con comparación de proporciones. En el mismo documento de comparación de medias pareadas, ahí tienen comparación de proporciones. Cuando terminemos de ver comparación de proporciones, ahí vamos a volver al primer archivo que yo les mandé y ahí vamos a continuar con comparación de varianzas. ¿Sí? Pero como ya tenemos acá cerca nomás la comparación de proporciones, vamos por eso. ¿Sí? Acá tenemos el título, comparación de proporciones independientes. Ah, no estoy compartiendo, ¿no? A ver. ¿O sí? No. No, todavía. Ah, bueno, perdón. Bueno. ¿Qué me dice el teorema este que aparece en la guía? Dice que la variable aleatoria, diferencia muestral de proporciones, donde P raya 1 se calcula a partir de todas las muestras aleatorias simples de tamaño N1. Claro, ahí lo que está definiendo es como variable aleatoria. Ustedes recuerdan de estadística 1 que P raya, X raya son variables aleatorias porque nosotros podíamos encontrar su distribución de probabilidad mediante un experimento con reposición o sin reposición, en donde uno tomaba todas las muestras posibles que se podían extraer de una población. A partir de esas muestras se calculaban todas las medias muestrales posibles y se elaboraba la tablita de distribución de frecuencias. Con esa tablita de distribución de frecuencias después se encontraba el valor esperado, la varianza y se terminaba de caracterizar a X raya después con la gráfica para ver qué distribución tiene. ¿Sí? Por eso acá está diciendo que P raya 1 se calcula a partir de todas las muestras aleatorias simples de tamaño n, porque pasa lo mismo con P raya. P raya, si yo la considero como una variable aleatoria, significa que a través del proceso aleatorio de tomar muestras, todas las muestras posibles de una población, yo puedo encontrar su distribución de probabilidad, puedo calcular su valor esperado, su varianza. Entonces termino de caracterizar a esa variable. En consecuencia, si P raya 1 es una variable aleatoria, P raya 2 también es una variable aleatoria, finalmente la diferencia de proporciones muestrales, como aparece acá, también es una variable aleatoria. ¿Sí? Porque surge ese proceso aleatorio, ¿sí? Proceso de muestreo aleatorio. ¿Sí? Entonces, como cualquier otra variable aleatoria, recuerden siempre esto, toda variable aleatoria se la puede caracterizar. Es decir, yo puedo decir cuál es su distribución de probabilidad, es decir, cómo se comporta, si tiene forma de campana, su distribución o no. Puedo decir cuál es su valor esperado, es decir, una medida típica del conjunto de datos. Puedo decir cuál es su variabilidad, esto es ya sea la varianza o la desviación estándar de esa variable aleatoria. Y con eso caracterizar a la variable. En función de esas características, después yo puedo ver si puedo utilizar alguna distribución de probabilidad como las que aprendimos, o como la distribución normal estándar o la distribución t-student, para hacer inferencias sobre la diferencia de proporciones poblacionales. ¿Sí? O sea que acá, en este ejercicio, en este tipo de ejercicios que vamos a ver, la
el parámetro de interés, va a ser P raya 1 menos P raya 2. Este es mi parámetro de interés. Yo tengo que pensar que voy a tener dos poblaciones, ¿sí? X1 y X2. De esas poblaciones yo voy a tomar una muestra aleatoria, N1, N2. Y esa muestra aleatoria va a terminar proporcionando P raya 1 y P raya 2, que son, digamos, las estimaciones puntuales de P1 por un lado y de P2 por el otro. Pero mi parámetro poblacional no es P1 o P2 aisladamente, sino que es la diferencia de P1 y P2. Entonces, en consecuencia, la estimación puntual de ese parámetro va a ser P raya 1 menos P raya 2. ¿Sí? El estimador puntual de nu sub 1 menos, perdón, P sub 1 acá ese error hay que tenerle paciencia. Entonces, el estimador puntual de la diferencia de proporciones va a ser P raya 1 menos P raya 2. Ese va a ser el estimador puntual. ¿Cómo es la variable de interés? La variable con la que vamos a trabajar en el cálculo de la proporción. La variable, ustedes tienen que saber que en proporción la variable puede ser una variable cualitativa o puede ser una variable discreta, ¿sí? Una variable numérica discreta. ¿Por qué? Porque la proporción es simplemente la proporción de elementos en la muestra que tienen una característica de interés. Entonces quiere decir que vamos a tener dos tipos de resultados. Aquellos que tienen la característica de interés y aquellos que no tienen la característica de interés. Entonces yo puedo pensar que mi variable puede ser una variable cualitativa. Si yo digo, por ejemplo, el número de hombres en un aula, de varones en un aula, ese sería el número de elementos en la muestra o en la población que tienen la característica de ser hombre. Contrariamente a eso sería mujer. Entonces tendríamos dos posibles resultados en la muestra. En la muestra yo puedo tener algunos que son hombres y otros que son mujeres. ¿Sí? Yo puedo separar en dos grupos. O puedo tener como interés, por ejemplo, el número de productos defectuosos, que eso ustedes vieron mucho en estadística 1, cuando se trabajaba con la distribución binomial, la hipergeométrica. Entonces ahí la variable es una variable discreta y yo puedo separar entre productos que son defectuosos, ¿sí? El número de productos que son defectuosos, contra con los que no son defectuosos, ¿sí? Entonces acá la variable, yo siempre simbolizamos en realidad a la variable con X. X va a ser el número de elementos
en la muestra o en la población, en la muestra o en la población, que tienen la característica de interés. El número de elementos en la muestra o en la población que tienen la característica de interés. Entonces, nosotros en estadística 1 decíamos, bueno, si yo estoy trabajando con todos los datos poblacionales, si yo tengo todos los datos de la población, puedo calcular la proporción para P1, por ejemplo, y eso va a ser X dividido N mayúscula. ¿Sí? Podemos llamarle X1 como para simbolizar y N1 para decir que estamos hablando de la primer población. Y P2, que sería X2 dividido N sub 2. Estos serían los parámetros poblacionales, es decir, las proporciones poblacionales consideradas individualmente. ¿Sí? Si yo tengo una muestra, entonces yo voy a tener que calcular P raya 1, que va a ser X dividido el tamaño de la muestra 1. P raya 2 va a ser X dividido N sub 2. De vuelta, ¿qué es X? X es el número de elementos en la muestra o en la población que tienen la característica de interés. Nosotros vamos a trabajar por lo general siempre con muestras, entonces cuando querramos calcular P raya 1 y P raya 2 para después calcular la diferencia, porque una vez que tengo estos dos valores calculados individualmente, los tengo que restar porque esa es la estimación puntual del parámetro. Yo voy a utilizar la muestra 1 y la muestra 2. En la muestra 1 yo tengo que contar cuántos elementos en esa muestra que me da la consigna tienen la característica de interés. Lo mismo para la proporción 2. Si yo, por ejemplo, tengo como variable el salario y mi característica de interés es los salarios mayores a 30.000 pesos, yo tengo que mirar, ordenar de menor a mayor mi muestra y ver cuáles son los que son mayores a 30.000 pesos. Entonces, cuento cuántos son aquellos individuos en la muestra que tienen salarios mayores a 30.000 pesos y esa va a ser el valor de X. ¿Sí? Si tengo de una muestra de 15 solamente 5 que tienen la característica de interés, es decir, que tienen un salario mayor a 30.000 pesos, yo tendría que hacer 5 dividido 15. Eso sería la proporción 1. Y si yo quiero comparar esa proporción con aquellos que tienen un salario, comparando dos poblaciones diferentes, ¿no? Independientes. El salario de otro grupo de trabajadores, de otra rama, y mi característica de interés sigue siendo un salario mayor a 30.000, tengo que repetir el procedimiento, ordenar todos los valores y ver cuántos de todos ellos tienen la característica que yo estoy buscando. ¿Sí? Es una proporción, ¿sí? Un porcentaje lo que tienen que calcular. Bien. Entonces, ustedes tienen que pensar que si P raya 1 y P raya 2 individualmente son dos variables aleatorias, P raya 1 menos P raya 2 también lo va a hacer.
esta es una variable aleatoria, ¿sí? Variable aleatoria, o sea que acá yo puedo caracterizar a esta variable. ¿Qué significa caracterizar? Poder decir algo sobre su distribución, sobre su localización y sobre su variabilidad. Así se caracteriza una variable. ¿Sí? Entonces yo tengo que poder decir algo sobre su distribución de probabilidad. Tengo que poder decir algo sobre su localización y sobre su variabilidad. Sobre la distribución. El criterio va a ser similar al que vimos en estadística 1. ¿Qué distribución tiene P raya? Considerando a P raya una muestra aleatoria, ¿qué distribución va a tener? Va a depender del tamaño de la muestra, ¿sí? Ahí aparece un derivado del teorema del límite central que dice que si la muestra es lo suficientemente grande, P raya tiene distribución aproximadamente normal. ¿Sí? Entonces acá nosotros vamos a exigir lo mismo. Vamos a exigir que las dos muestras con las que yo voy a trabajar sean lo suficientemente grandes. Si N1 y N2 son mayores o iguales a 30, P raya 1 menos P raya 2 va a tener distribución aproximadamente normal. Esa sería la condición para poder llevar adelante una inferencia. ¿Cuál va a ser su medida de localización? El valor esperado. Y el valor esperado se simboliza con nu de P raya. ¿Sí? Ahí. Nu de P raya 1 menos P raya 2. Esto es el valor esperado de la diferencia de proporciones muestrales. ¿Sí? Entonces, esto va a ser P1 menos P2. ¿Sí? Este es un resultado de un experimento, de varios experimentos, y eso siempre es así. ¿Sí? O sea, ya, digamos, existen estudios que me dicen que el valor esperado de la diferencia de proporciones es siempre igual a la diferencia de proporciones poblacionales. Siempre va a ser así. En cambio, la variabilidad la vamos a simbolizar con sigma al cuadrado P raya 1 menos P raya 2, que sería la varianza. ¿Sí? Yo puedo utilizar la varianza. En este caso tengo que tener en cuenta que como cuando yo realice inferencias, ya sea un intervalo de confianza o una prueba de hipótesis, P raya 1 y P raya 2 son desconocidos. Entonces esta varianza en realidad es una varianza estimada. Por eso yo le pongo el techito acá. O bien puedo utilizar esta simbología. S al cuadrado de P raya 1 menos P raya 2. No sé si notan bien, esto es una P, ¿eh? Parece cualquier cosa, pero es una P. P raya 1 menos P raya 2. Acá lo que yo estoy diciendo es que esta es una varianza estimada, ¿sí? No es exacta la varianza porque P1 y P2, las proporciones poblacionales, son desconocidas. Entonces, en el cálculo de la variabilidad, ya sea la varianza o el error estándar, vamos a tener que estimar. Entonces, esta varianza
es una varianza estimada, por eso le agrego el techito, o si no, puedo utilizar S al cuadrado de P raya 1 menos P raya 2. ¿Sí? Esto es la... A ver, voy a poner acá, voy a poner que esto es la varianza. ¿Sí? En cambio, el error o la desviación de la diferencia de proporciones muestrales sería sigma, nada más, sigma techito, de P raya 1 menos P raya 2, o si no, directamente S de P raya 1 menos P raya 2. Esto que yo puse acá es el error estándar y ambos son estimados, ¿sí? Recuerden eso. Esta varianza es una varianza estimada. Y esta también. Este es un error estándar estimado. Vamos a ver cómo... hay diferentes fórmulas, ¿sí? Vamos a ver cómo se calcula esta varianza y después cómo se calcula el error estándar. ¿Qué dice la teoría? Fíjense cómo calculamos la varianza. Pero esta es la varianza exacta, ¿sí? No es la varianza estimada. Esta es la varianza exacta. Porque acá se supone que P1 y P2 son conocidos, ¿sí? Entonces, por eso no le agrega el techito acá. Y en el cálculo de la varianza utiliza esas proporciones poblacionales conocidas. Por eso dice P1 por Q1 dividido N1, P2 por Q2 dividido N2. ¿Sí? ¿Por qué los profesores nos dan esta teoría? ¿Por qué dicen que P1 y P2 son conocidos? Lo mismo podríamos decir para el caso de medias poblacionales independientes, que Nu1 y Nu2 son conocidos. Cuando yo conozco todos los parámetros, ¿sí? Cuando conozco las medias poblacionales, cuando conozco las varianzas poblacionales y cuando conozco la distribución del estadístico que voy a utilizar, en este caso de la variable aleatoria, yo puedo calcular probabilidades, en este caso para P raya 1 menos P raya 2. ¿Sí? Puedo calcular la probabilidad de que P raya 1 menos P raya 2 sea mayor a 0,4. ¿Sí? Conociendo todos los parámetros, P1, P2. Entonces, lo mismo para la media. Si yo conozco las medias poblacionales, conozco las varianzas poblacionales, lo que puedo hacer es calcular probabilidades para la diferencia de medias muestrales. En este caso, como conozco todo, ¿sí? Puedo calcular probabilidades para la diferencia de proporciones muestrales. Pero nosotros eso no lo hacemos. No se hace más en realidad. Cuando yo cursé la materia lo hacíamos. Pero lo que ustedes hacen directamente es hacer la inferencia. Es decir, hacer un intervalo de confianza, una prueba hipótesis. Y en esos casos, cuando uno hace inferencia sobre un parámetro poblacional, el parámetro poblacional lógicamente es desconocido. Entonces, ¿quién es mi parámetro poblacional? P1 menos P2. Entonces acá yo tengo que saber que si bien me está dando una fórmula que en teoría expresa que P1 y P2 son conocidos, cuando yo quiera hacer inferencia, ya sea un intervalo de confianza o una prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones poblacionales, yo voy a tener que estimar esta varianza. Entonces no voy a usar esta simbología tal cual como está acá, sino que le voy a tener que hacer unos cambios. ¿Qué cambio puedo hacerle? A ver, ¿qué puedo hacer yo ahí sobre esa fórmula para poder hacer inferencia? Sobre P1 menos P2. ¿Qué hacíamos en estadística 1? ¿Qué hacíamos no hace mucho cuando trabajamos con medias independientes? Si las varianzas poblacionales eran desconocidas, ¿qué podíamos hacer? ¿Con quién reemplazábamos esas varianzas poblacionales?
en el cálculo de la varianza, en el cálculo del error. Las muestrales. Exactamente. Entonces, ¿qué puedo reemplazar yo ahí en esa fórmula de la varianza acá? ¿Qué puedo poner? La proporción de las muestras. Claro, tendría que poner, en lugar de P1, P raya 1, y en lugar de Q1, Q raya 1. Recuerden que Q es el complemento de P. Si yo digo que la proporción de alumnos con una edad mayor a 23 años es de 0,3, lo contrario sería la proporción de alumnos con una edad menor a 23 años. Y esa sería 0,7, el complemento que sería Q. ¿Sí? Entonces, la varianza considerada individualmente, que es este primer sumando, ¿sí? Este primer sumando me está indicando que es la varianza individualmente considerada, pero para P raya 1. ¿Sí? En el caso de que P1 y en el caso de que P1 sea conocida, ¿sí? Que la proporción 1 sea conocida. En nuestros casos eso no va a pasar porque vamos a estar haciendo inferencias, repito. Entonces, en la fórmula no vamos a poner P1, sino P raya 1 y Q raya 1 más. Y acá va a pasar lo mismo, porque P2 también va a ser desconocido, entonces acá va a ser P raya 2 por Q raya 2. Y ahí vamos a tener la fórmula de la varianza. Esa va a ser la varianza estimada. ¿Por qué estimada? Y porque estamos usando las proporciones muestrales para poder estimar la varianza, debido a que las proporciones poblacionales son desconocidas, ya sea para la estimación por un intervalo de confianza, ahí con más razón, y en una prueba de hipótesis también. En la prueba de hipótesis, el dato que yo tengo es la diferencia de proporciones hipotéticas, que siempre va a valer 0. Nunca los profesores dan un ejercicio que sea igual a una constante la diferencia. Se puede hacer, pero no, por lo general no se trabaja con eso. Bueno, entonces, ¿qué dice acá? Dice que si los tamaños muestrales son lo suficientemente grandes y dichas muestras provienen de poblaciones independientes con distribución normal, P raya 1 menos P raya 2 tiene distribución aproximadamente normal como consecuencia del teorema del límite central. Lo que a mí me va a interesar en los ejercicios prácticos es simplemente ver el tamaño de la muestra. ¿Sí? Con eso es suficiente. En realidad no ver, sino verificar, como hacíamos en estadística 1, ¿sí? Porque no es el mismo criterio que para las medias, donde yo decía, bueno, si es mayor o igual a 30, ya es grande. No, en el caso de la proporción yo tengo que esperar que n por p raya 1 sea mayor o igual a 5, n por por q raya 1 también sea mayor o igual a 5, y lo mismo para la proporción muestral 2, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la práctica, cómo se verifica. Bueno. Esto es, digamos, está medio al pepe porque en realidad nosotros nunca vamos a trabajar con proporciones conocidas, ¿sí? Entonces, pero está bueno que ustedes sepan que en realidad uno puede caracterizar a la diferencia de proporciones muestrales si se conocen todos los parámetros poblacionales. ¿Sí? Si se conoce tanto la proporción poblacional 1 como la proporción poblacional 2. Lo que interesa ver es acá, a partir de acá, el intervalo de confianza. Dice, cuando se dan las condiciones del teorema anterior, ¿cuáles son las condiciones? Que las muestras sean lo suficientemente grandes, ¿sí? Cuando las muestras son lo suficientemente grandes, puede demostrarse que un intervalo de confianza para la diferencia entre dos proporciones poblacionales se construye de la siguiente manera. Y fíjense lo que yo les decía. Primero, para el límite inferior del intervalo, es la estimación puntual, ¿sí? P raya 1 menos P raya 2. Menos el máximo error, que está dado por esta multiplicación. Y ahí la variable aleatoria que vamos a utilizar para la construcción del intervalo de confianza y para una prueba de hipótesis
siempre va a ser la distribución normal estándar. Entonces vamos a trabajar con Z. ¿Sí? No se trabaja con la distribución T de Stewart. ¿Sí? Entonces, digamos, este es el coeficiente de confianza, decíamos. Y este es el error estándar. Fíjense que el error estándar es la raíz de la varianza. Lo que yo tengo adentro de la raíz es la varianza estimada de la que yo les estaba hablando recién. ¿Sí? Yo no estoy poniendo P1 por Q1, sino P raya 1 por Q raya 1. Lo mismo para la varianza de P raya 2. Sería P raya 2 por Q raya 2 dividido N2. La fórmula de estas varianzas consideradas individualmente son las mismas que aprendieron en estadística 1. Solo que acá ustedes tienen que considerar que están trabajando con dos poblaciones. ¿Sí? Entonces, el criterio es exactamente el mismo. Porque en estadística 1, uno podía conocer el valor de P, de la proporción poblacional, y si conocía el valor de P, conocía también el valor de Q, por diferencia, ¿sí? Por complemento. Entonces podía calcular el error de manera exacta, ¿sí? No hacía falta estimar nada. Después, cuando uno quería hacer un intervalo de confianza, una prueba de hipótesis, ahí el error lo teníamos que estimar. Entonces, este error que aparece en la raíz es un error estándar estimado, como yo les dije acá. ¿Sí? Es el error estándar estimado. Esta es la simbología. ¿Sí? Si yo estoy diciendo sigma techito de P raya 1 menos P raya 2, estoy diciendo que estoy estimando el error de la diferencia de proporciones muestrales. O puedo directamente poner S, ¿sí? Y estaría diciendo lo mismo. Es decir, desconociendo sigma, lo estimo a través de S. Entonces, lo mismo para el límite superior, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero que ustedes se graben bien, sobre todo en sus apuntes, son estas palabritas que yo les estoy diciendo. La varianza y el error, o la desviación de diferencia de proporciones muestrales, son estimados. ¿Por qué? Porque P1 y P2, o la diferencia de P1 y P2, es desconocida. ¿Sí? Yo desconozco, es decir, al momento de hacer inferencias, yo desconozco esos valores. Entonces los estimo. ¿Por qué los tengo que estimar? Y porque la fórmula, como bien les mostré acá, la fórmula de la varianza de la diferencia de proporciones muestrales necesita en su cálculo P1 y P2. Esto está demostrado también, como en el caso anterior. Uno puede hacer un experimento con y sin reposición, sacar todas las muestras posibles de una población, calcular las diferencias de proporciones muestrales, y llega a la conclusión de que la fórmula para calcular la varianza tiene que ser esta. ¿Sí? Hay toda una demostración que se puede hacer matemática para llegar a esta fórmula, que es la que me indica que esa es la fórmula que tengo que utilizar para calcular la varianza de la diferencia de proporciones muestrales. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero hacer la estimación puntual, la estimación por intervalo, o un intervalo de confianza? Lógicamente P1 y P2 son desconocidos. Entonces, reemplazo en esta fórmula por las proporciones muestrales. Y en realidad lo que termina pasando es que esta varianza deja de ser una varianza exacta, ¿sí? Porque no se conoce P1 y P2, y pasa a ser una varianza estimada. ¿Sí? Pasa a ser una varianza estimada. Entonces, cuando yo quiera calcular el error, que es la raíz de esta varianza, ese error también es un error estimado. ¿Sí? Un error estándar estimado. Entonces, eso quiero que ustedes lo entiendan. ¿Sí? Para eso yo coloqué primero este teorema, que creo que también está en el apunte de los profesores, porque esto yo siempre lo aclaro. ¿Sí? Esta guía está hecha con la teoría de los profes y con ejercicio de los profes. Yo lo que por ahí agrego son cosas que ellos no agregan o no ponen y que me parece que tienen que ir. Pero ustedes van a ver que acá en este teorema lo que me está diciendo es la primera situación, ¿no es cierto? La situación donde yo conozco P1 y P2
y puedo caracterizar a la diferencia de proporciones muestrales. Puedo decir cuál es su valor esperado, que es P1 menos P2, eso siempre va a ser así. Y puedo decir cuál es su varianza, que es la suma de las varianzas de las proporciones muestrales consideradas individualmente, ¿sí? Esta primer varianza, este primer sumando, es la varianza de P raya 1. Este segundo sumando es la varianza de P raya 2. Esta varianza, yo la puedo calcular exactamente, es decir, su valor exacto, si P1 y P2 son conocidos. Si son desconocidos y quiero hacer un intervalo de confianza o una prueba de hipótesis, esta varianza va a tener que ser estimada, ¿sí? Lo mismo su error estándar. Entonces, en el caso de hacer una prueba de hipótesis para la diferencia de dos proporciones, fíjense que el planteo de hipótesis es el mismo que aprendimos para la diferencia de medias. La diferencia de medias independientes. Acá las proporciones también se entiende que son independientes porque vienen de poblaciones independientes. Eso es lo que me permite poder hacer la diferencia entre P1 y P2. ¿Sí? Y se hace una diferencia entre ambos porque son dos números naturales, tanto P1 como, perdón, dos números reales, tanto P1 como P2, y me permite hacer esa diferencia a través de la resta. Después vamos a ver que cuando querramos hacer lo mismo para la comparación de varianzas, yo no voy a poder hacer una resta, sino que tengo que hacer otro tipo de operación, ¿sí? Entonces, tanto para la comparación de medias independientes como la comparación de proporciones, siempre vamos a usar una resta para la comparación. Entonces, si la prueba es bilateral, es decir, si lo que yo quiero es simplemente analizar si hay una diferencia significativa entre dos proporciones, el planteo va a ser bilateral. Esto significa que acá voy a tener dos regiones de rechazo, una derecha y otra izquierda. Entonces el estadístico de prueba que caiga en cualquiera de esas dos zonas de rechazo me lleva al rechazo de esta hipótesis nula en favor de la alterna. Y ahí una aclaración. Tengan cuidado porque si el estadístico de prueba, si la prueba de hipótesis es bilateral y yo tengo dos regiones de rechazo y el estadístico de prueba cae en la región derecha, es decir, la región de rechazo derecha, eso no significa que la proporción 1 es mayor a la proporción 2. No me acuerdo quién me mandó un ejercicio que se confundió. Él planteó una hipótesis, creo que fue Germán, que él planteó una hipótesis bilateral, pero su conclusión la hizo como si fuese unilateral por el hecho de que el estadístico de prueba cayó en la región de rechazo a derecha. Ojo con eso. Si ustedes están planteando una hipótesis bilateral, sea donde sea que caiga el estadístico de prueba, ustedes tienen que decir, o sea, ya sea que caiga en la región de rechazo derecha o izquierda, ustedes tienen que decir que se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto existe una diferencia significativa de proporciones o de medias. ¿Sí? No pueden decir que P1 es mayor a P2. Porque para poder decir eso yo tendría que plantear otra hipótesis que sería una hipótesis unilateral derecha como esta que está acá. Ahí sí, si yo planteo de esta manera, bueno, ahí sí puedo concluir que si rechazo la hipótesis nula, significa que P1 es suficientemente más grande que P2 o significativamente más grande que P2. En cambio, si yo creo que en realidad P2 es más grande que P1, yo tendría que plantear una hipótesis unilateral izquierda, porque al hacer la resta entre un número pequeño y un número grande, el resultado va a ser negativo. Entonces, el estadístico de prueba debería caer a la izquierda del gráfico, ¿no? En la zona de rechazo a izquierda. ¿Cuál va a ser el estadístico de prueba? El estadístico de prueba va a ser Z. Siempre vamos a utilizar la distribución normal estándar. Ustedes tienen que tener en cuenta que
la condición para poder hacer una prueba de hipótesis o un intervalo de confianza para la diferencia de proporciones, la condición es que las muestras sean lo suficientemente grandes. Eso es a través de un derivado del teorema del límite central. Y el teorema del límite central es lo que me permite para utilizar la distribución normal estándar, no la distribución chi cuadrado o la distribución t-student. ¿Sí? Ustedes tienen que pensar eso, que si ustedes están pudiendo ampararse en el teorema del límite central, en consecuencia, Z va a ser el estadístico de prueba. Por lo tanto, la distribución normal estándar va a ser la distribución de probabilidad que van a usar para llevar adelante la inferencia. ¿Sí? Bueno, acá el estadístico de prueba, fíjense que cuando yo voy a hacer una prueba de hipótesis, yo tengo que tener cuidado con el cálculo del estadístico de prueba, porque es distinto el error estándar que aparece en el intervalo, este error estándar, que es la raíz de las varianzas de las proporciones muestrales consideradas individualmente, ¿sí? Es distinto del estadístico de prueba, del error del estadístico de prueba. Esto que está acá abajo es el error. Fíjense, ¿a qué se parece esto? ¿A qué fórmula de las que vimos hasta ahora se parece esa fórmula que aparece ahí abajo? ¿A la ponderada? Exactamente, a la ponderada, a la varianza ponderada que ustedes vieron en la unidad, en comparación de medias independientes. ¿Sí? Claro, cuando se considera que son iguales las varianzas, cuando no son conocidas. Claro, porque, ¿qué decíamos ahí en la comparación de medias independientes? Que si las varianzas son desconocidas, pero yo sé que son iguales, porque, qué sé yo, hice una prueba de hipótesis para la comparación de varianzas y llegué a la conclusión de que son idénticas, o porque lo sé, porque ya me viene dado por el contexto, es decir, porque hay alguien que se tomó el trabajo de determinar eso. Es decir, en el caso de ustedes, en caso de que les digan la consigna explícitamente que las varianzas son iguales, ahí lo que ustedes pueden hacer es decir, bueno, si las varianzas de dos poblaciones son iguales, significa que, suponiendo que la varianza valga 15, la otra también vale 15. Entonces, en realidad, la varianza es una sola, es 15, no son dos distintas. Entonces, en realidad, la varianza que yo estaría estimando sería una y no dos. Entonces, si yo voy a estimar solo una varianza, lo que puedo hacer es ponderar o combinar las varianzas muestrales en una sola, según el tamaño de la muestra. Y ahí surge la varianza ponderada. Acá va a pasar lo mismo. ¿Pero por qué? A ver quién se da cuenta por qué. ¿Por qué en el estadístico de prueba, para una prueba de hipótesis, el error es diferente, ese error que está ahí abajo, en el denominador? ¿Por qué es diferente al error que se utiliza para el intervalo de confianza? La respuesta está ahí. ¿Qué cosas en común tienen los tres planteos de hipótesis? Cuando decimos igual a 0. Exactamente. En todas las pruebas de hipótesis, siempre estamos diciendo que P1 y P2 son iguales. ¿Por qué? Porque en el planteo de la hipótesis nula dice P1 menos P2 igual a 0 para la bilateral, para la unilateral izquierda
P1 menos P2 mayor o igual a 0, y en la unilateral derecha, P1 menos P2 menor o igual a 0. Siempre estamos planteando la igualdad. Habíamos dicho que la hipótesis nula es la hipótesis de no cambio. Eso significa que todo permanece constante, todo está igual, no hay variaciones. Entonces podemos decir que en la hipótesis nula, P1 y P2 son iguales. Entonces cualquier otro cambio, cualquier otra variación, algo distinto a lo que plantea la hipótesis nula, se plantea en la hipótesis alterna. ¿Sí? Entonces, la hipótesis alterna siempre dice exactamente lo contrario a la hipótesis nula. Pero en la hipótesis nula siempre va el símbolo igual. Entonces, quiere decir que se supone que las proporciones poblacionales, P1 y P2, son iguales. Es decir, bajo hipótesis nula, el error estándar, bajo hipótesis nula, el error estándar del estadístico de prueba estima una única proporción poblacional. Repito, bajo hipótesis nula, el error estándar del estadístico de prueba, estima una única proporción poblacional. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que en el caso de que decíamos antes de que las varianzas sean iguales. Si las varianzas son iguales, quiere decir que en realidad la varianza es única. Acá pasa lo mismo. En el planteo de la hipótesis yo estoy diciendo que P1 y P2 son iguales. Eso significa que en realidad la proporción es una sola. Entonces yo puedo estimar esa única proporción poblacional con lo que se conoce como proporción combinada o ponderada, que es esta que está acá, que se simboliza con P techito. ¿Sí? Este P techito que aparece acá, ¿cómo se calcula? Se calcula con esta fórmula. Es x1 más x2 dividido n1 más n2. Acá arriba yo estoy sumando todos los elementos de la muestra 1 que tienen la característica de interés, más todos los elementos de la muestra 2 que también tienen la característica de interés. Y lo divido por la suma de las dos muestras. Profe, una consulta. ¿Y qué pasa con la conclusión en caso de que salga que se rechaza la hipótesis nula, o sea que la hipótesis alternativa, entonces P1 y 1 sería igual a P2? Claro, porque esto se está suponiendo porque acá se supone que la hipótesis nula es cierta, es bajo hipótesis nula cierta este error estándar. Entonces, cuando vos rechaces la hipótesis nula, tenés suficiente evidencia de que son distintas, ¿sí? Podés quedarte tranquilo. Ese es uno de los motivos por los cuales cuando uno no puede rechazar la hipótesis nula, no puede decir que la hipótesis nula es cierta. Tiene que decir, no existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Ustedes van a ver que nunca dicen ustedes la hipótesis nula es verdadera. Digamos, te tienen un error de tipo 1, un error de tipo 2, es decir, que tienen que ser cautelosos con lo que van a decir. En este caso en particular, ustedes están diciendo que las proporciones son iguales. Si las proporciones son iguales, yo voy a tener un estadístico de prueba que caiga en la región de no rechazo. Ahí puedo decir, bueno, no existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Cuando caiga en la región de rechazo, ahí no tengo dudas. Ahí sí puedo decir, se rechaza la hipótesis nula. Por eso soy tajante cuando decimos se rechaza la hipótesis nula, porque ahí es con mucha razón. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos o no? Fíjense, bueno, acá está la fórmula de P1 y P2, P raya 1 y P raya 2, que ya les di. Yo no puse, había otra fórmula para la varianza ponderada.
esta es la más sencilla para mí. Creo que esta es la que da Augerot. Pero hay otra, en donde uno saca una ponderación con P1, P raya 1 y Q raya 1, P raya 2 y Q raya 2. Esa es otra manera de encontrar la proporción combinada. Me esperan un ratito que ya vengo. Bueno, seguimos. Bueno, fíjense que acá yo les pongo también que es posible contratar hipótesis cuando la diferencia de proporciones poblacionales no es igual a 0, sino que es igual a una constante, que en este caso, fíjense que se simboliza con D mayúscula sub 0. Y puede ser, por ejemplo, que yo quiera averiguar si la diferencia de proporciones poblacionales es igual a 0,5 o igual a 0,3, ¿sí? Siempre un valor que oscile entre 0 y 1, porque estamos hablando de proporciones, ¿sí? Nunca un valor negativo o un valor mayor a 1. Entonces, esa sería la constante, un valor que oscile entre 0 y 1. Y ahí el criterio es exactamente el mismo. O sea, yo puedo utilizar una prueba de hipótesis bilateral, una hipótesis unilateral, o unilateral izquierda, unilateral derecha. Pero piensen que si yo digo que la diferencia de proporciones poblacionales es igual a un numerito entre 0 y 1, no estoy diciendo lo mismo que acá. Porque en todos los planteos de hipótesis, acá yo estoy diciendo que la diferencia de proporciones poblacionales es igual a 0. Es decir, que no hay una diferencia entre esas proporciones. ¿Sí? En cambio, acá yo estoy diciendo que efectivamente hay una diferencia porque me da 0,5, por ejemplo, si yo quiero probar una hipótesis donde D sub 0 sea igual a 0,5. Claramente hay una diferencia en el planteo de la hipótesis nula. Entonces, cuando ustedes calculen el estadístico de prueba, ya no van a utilizar la proporción combinada, sino que van a tener que utilizar la misma que del intervalo de confianza. Fíjense que el error que aparece acá es la misma del intervalo de confianza. Lo que hace es la raíz de la suma de las varianzas de las proporciones muestrales consideradas individualmente. ¿Sí? Ya no tiene que calcular la varianza ponderada porque en realidad yo no estoy diciendo en la hipótesis nula que las proporciones son iguales, sino que la diferencia de proporciones poblacionales es igual a una constante, ¿sí? No es igual a 0. Bien. Vamos a hacer un ejercicio para ver cómo se trabaja con esto. Vamos a hacer el ejercicio 23. O quieren hacer algún otro. No sé si ya le dieron proporciones. Sí, les dieron proporciones, ¿no? Para que hagan. No, todavía. ¿No todavía? Me pareció que alguien me... Hola, sí, nos subió, sí, en el foro. Ah, ¿subió? Sí, sí. Ah, bueno, entonces vamos a hacer... Ah, no había visto. No había visto. Creo que era no sé quién me pasó, no me acuerdo, creo que fue Paula. Que está acá. ¿Puede ser o no? O si no, hacemos que está acá. El primero, así. Vamos tranqui. Ejercicio 23. Una cadena de hoteles posee
2 instalaciones en un mismo centro turístico y la gerencia desea saber si existe indicios de una diferencia significativa en la satisfacción del cliente, medida por la probabilidad de que regrese al hotel, entre los 2 hoteles. Al tabular las respuestas a la pregunta, ¿elegiría este hotel otra vez? 163 de 227 huéspedes en el Río Grande contestaron que sí, en tanto 154 de 262 lo hicieron en el Splendid, o sea, que dijeron que sí para el Splendid. ¿Sí? Punto A. Utiliza una estimación para intervalos y un nivel de confianza del 95% para obtener la información que necesita la gerencia. Informe sus resultados. Bueno, acá tenemos que hacer una estimación por intervalo. Y ahí vamos a pensar en la fórmula de la estimación por intervalo. ¿Qué necesitamos primero? La estimación puntual. ¿La estimación puntual de qué? De la diferencia de proporciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estimamos puntualmente a la diferencia de proporciones poblacionales? Con P raya 1 menos P raya 2. Necesitamos esa estimación puntual para agregarle, sumar y restar, en el caso del límite inferior, restar, y en el caso del superior, sumar, el máximo error que podemos cometer en esa estimación. Ese máximo error, ¿cómo va a estar conformado? Por Z, que sabemos que para la comparación de proporciones sí o sí vamos a usar Z, y por T. El valor de Z, perdón, el error estándar. El valor de Z sale de la tabla y el error estándar yo tengo que razonar acá. Que si es para un intervalo de confianza, ¿sí? Como es para un intervalo de confianza, yo no voy a utilizar el error estándar que contiene la varianza ponderada. Tengo que utilizar el que suma las varianzas consideradas individualmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la estimación de intervalo, por intervalo, yo puedo tener un límite y un límite inferior y un límite superior que en realidad me estén diciendo que la diferencia de proporciones es significativa. Entonces, en cuyo caso, una varianza, una proporción ponderada no me estaría sirviendo para ese fin. Entonces, yo acá, en la estimación por intervalo, tengo que utilizar el error estándar, como vimos antes, ¿sí? El error estándar que contiene la suma de las varianzas consideradas individualmente para P raya 1 y P raya 2. ¿Sí? Bueno, copien la formulita del intervalo. Y vamos a hacer los cálculos. Bueno, a ver. ¿Cómo definiríamos a la variable acá? Discreto. Bueno, sí, la podemos pensar como una variable discreta. O puede ser una variable cualitativa, porque fíjense que hay una pregunta en la encuesta que se hizo, que dice que ¿elegiría este hotel otra vez? Esa pregunta tiene 2 respuestas, sí o no. ¿Sí? Es una variable dicotómica. Entonces lo puedo pensar también como una variable cualitativa. Pero bueno, vamos a tomar, como dice Emiliano, X, acá sería el número de huéspedes que contestaron sí. Y ahí tendríamos para Río Grande por un lado y para el Splendid por el otro. El número de huéspedes que contestaron sí.
Esa sería mi variable X. ¿Cómo calcularían P raya 1? P raya 1, igualmente P raya 1 estima a P1. ¿Sí? La estimación puntual de P1. ¿Cómo estimarían puntualmente a P1? La división 163 dividido 227. Bien, ese sería P raya 1. Entonces vamos tomando nota. Ustedes me dicen qué resultado les da. $163, que es el valor de X, ¿sí? O sea, el número de elementos en la muestra que tienen la característica de interés. O sea, de todos los encuestados, ¿cuántos dijeron que sí para Río Grande? 163. ¿De cuántos encuestados en total? De 227. P raya 2. ¿Cuántos elementos en la muestra, es decir, cuántos huéspedes contestaron que sí para el Splendid? ¿Sí? 154. ¿Sí? Contestaron que sí. 154 de un total de 262. Bueno, ¿cuánto da el P1, el P raya 1 y el P raya 2? 0,72 para P raya 1. Y 0,59 para P raya 2. Bien. En realidad, lo que yo voy a utilizar va a ser la diferencia de proporciones muestrales. ¿Cuánto da eso? $0,13. 0,13. Bueno. Listo. Ya tenemos la estimación puntual. ¿Qué necesitamos para el intervalo de confianza? Necesitamos el valor de Z y después el calcular el error estándar. El valor de Z de la tabla. ¿Sí? El valor de Z sale de la tabla. Que lógicamente va a ser bilateral, porque siempre que ustedes van a calcular un intervalo de confianza, al momento de buscar el valor de Z, tanto a izquierda como a derecha, implica dibujar una gráfica con dos regiones, que no le llamamos regiones de rechazo, sino las regiones que me indican los valores más extremos a los valores de Z, ¿sí? A los coeficientes, a los percentiles. Menos Z que acumula 0,025, porque acá vamos a tener que utilizar un alfa de 0,05, ¿sí? Ya que el nivel de confianza es del 95%. Entonces, este es el percentil para el 0,025 y este acumula esta área sombreada más esta otra, 0,975. ¿Sí? Pues acá vamos a tener 0,95 de confianza, ¿no es cierto? Y en los extremos vamos a tener el 5% restante dividido por 2. O sea que acá vamos a tener 0,025 y acá 0,025. ¿Cuál es el valor de Z para este caso? Bien fácil, no hace falta ni buscar en la tabla. 1,96 y menos 1,96. Claro, 1,96, ¿sí? En valor absoluto, 1,96. Entonces, por un lado y por el otro, 1,96. Listo, ya tenemos el valor Z. Ahora nos está faltando
el error estándar, ¿sí? Bueno, calculo el error estándar mientras tanto. Se me achicó la pantalla. ¿Cómo van a calcular el error estándar? ¿Lo van a tener que estimar al error estándar o lo pueden calcular de manera exacta? Exacta. ¿Por qué? Porque tengo todos los datos. ¿Se conoce la diferencia de proporciones poblacionales? ¿Se conoce P1? No, hay que estimar porque tenemos las proporciones muestrales, no las proporciones poblacionales. Va a tener que ser estimado, ¿sí? A ver, ¿cómo lo estiman? P1 por Q1 sobre N1 más P2 por Q2 sobre N2. No, lo tenés que estimar. Lo tenés que estimar. Acordate que vos no conocés P1 y P2. Por algo estás queriendo hacer un intervalo de confianza. No se olviden qué es el intervalo de confianza. ¿Qué es el intervalo de confianza? Es una estimación. Ustedes están queriendo estimar algo que desconocen. Yo no voy a estimar algo que ya conozco. Si yo sé que mañana cobro 50.000 pesos, ¿para qué voy a hacer una estimación de a ver cuánto voy a cobrar mañana si ya sé que voy a cobrar 50.000 pesos? ¿Se entiende? O sea, uno estima algo que desconoce. ¿Yo qué quiero estimar acá? P1 menos P2. Esa es la estimación que quiero hacer. ¿Eso qué significa? Que P1 y P2 son desconocidos. Entonces, la fórmula de la varianza de la diferencia de proporciones muestrales me dice que requiero que P1 y P2 sean conocidos. Pero si son desconocidos, los puedo estimar con P raya 1 y P raya 2. Entonces, la varianza no va a ser exacta, el error no va a ser exacto, sino que va a ser estimado. ¿Está? Eso es lo que vimos hace un rato. Entonces, ¿cómo sería el cálculo? Yo estoy acostumbrado a poner sigma techito, P raya 1 menos P raya 2. Y ahí me va a quedar la raíz de P raya 1. Qué feo. ¿No sería muestral, sigma? Tenés razón, porque en realidad vos estás estimando. Vos decís S, con S, Sí. ¿está acá? No, pero está bien porque recordá que son equivalentes. Ah, puede ser cualquiera. Ah, entendí. Porque el Ok. techito, acordate que el techito ya te está diciendo que se está estimando, que en realidad no es el valor poblacional. Claro. ¿Sí? Ah, ok. ¿Está? Pero voy a Sí. hacer más grande esto a ver si me sale mejor. Bueno, acá va a ser P raya 1 por Q raya 1 dividido N1 más P raya 2, Q raya 2 dividido N2. Díganme cuánto les da. Q, ¿cómo se calcula? Q, acordate, Q es el complemento de P. O sea, ¿te acordás en la distribución binomial que P era la probabilidad de éxito? Q era el complemento de P, que sería la probabilidad de fracaso. Acá es similar el análisis porque tu éxito sería acá el número de elementos en la muestra que tienen la característica que vos estás buscando. Entonces, aquellos que no tienen la característica que vos estás buscando sería todo lo demás, es decir, el complemento de P1. Entonces, si vos querés calcular Q raya 1, tenés que hacer 1 menos P raya 1. Ok. Lo mismo para Q raya 2. Q raya 2 sería 1 Me da, P raya 2. el error me da 0,042, profe. Bueno, a ver, vamos a ver cuánto les da el resto.
0,042 metros. Sí, 0,042. A mí me da A mí me da lo mismo. 0,031. A mí me da 0,042. ¿A quién le da distinto? A mí me da 0,031. Pero me parece que yo estoy mal. Y mira, hasta ahora tenés 2-1. A ver, yo no tengo mi calculadora a mano, sino, a ver, vamos a tener. Depende también si hay que redondear, ¿no? Porque si uno redondea distinto a otro, ya cambia, ¿no? ¿Cuál sería el complemento de... Yo le voy a poner un color distinto acá. El complemento de P raya 1. 0,28. Y Q raya 2. 0,41. 0,41. Bueno, ahí hago el cálculo. $0,043. Si uno elige hasta el tercer decimal después de la coma, hay que redondear. Entonces sería 0,043. ¿Está? Bien, ese es el error. Listo. Calculen el intervalo de confianza, a ver cuánto les da. Y díganme, y hacemos lo mismo, corroboramos entre todos a ver qué resultado obtenemos. Límite inferior y límite superior.
A ver. Ahí está. ¿Le dieron esos valores? Sí, me dio eso. Sí. Perfecto. Entonces acá, ¿qué podemos decir? ¿Que hay una diferencia o no? ¿Qué dirían? Hay una diferencia entre la proporción que dijeron que volverían a Río Grande contra los que dijeron que volverían al Splendid, ¿o no? Sí, hay. Sí. Sí, sí. Aparentemente esta proporción sería mayor de 1, porque al hacer la resta el resultado da un resultado mayor a 0. ¿Sí? Tanto el límite inferior como superior. Aunque este límite inferior es bastante cercano a 0. Bastante cercano a 0. Hay una diferencia por poco, ¿no? Bien, a ver qué decimos. Utilice una estimación por intervalo y un nivel de confianza del 95 para obtener información que necesita la gerencia. La gerencia que necesitaba. Desea saber si existe indicios de una diferencia significativa. Perfecto, entonces la respuesta va a ser, con un 95% de confianza, podemos afirmar que la diferencia entre las proporciones de huéspedes que dijeron la diferencia entre las proporciones de huéspedes que dijeron que volverían a Río Grande y a Splendid es significativamente distinta. Ya que, acá pueden aclarar esto, ¿no? Aunque no hace falta, ya que el 0 no se encuentra dentro del intervalo hallado. Ya que el 0 no se encuentra dentro del intervalo hallado. Bueno, eso sería el punto B, básicamente. O sea, en el A hicimos la estimación, el cálculo, y el punto B sería la interpretación de ese intervalo. ¿Sí? Lo que acabamos de hacer. Acá en el B me pide informe sus resultados. Bueno, vamos a hacer ese ejercicio que creo que era este, yo no sé, no estoy seguro, pero vamos a hacer este, el 32. Lean, en realidad van a hacer ustedes, les doy 10 minutos, 15 minutos para que lo hagan. Acá tienen que hacer una prueba de hipótesis. Vamos a leer juntos y vamos a razonar juntos y después ustedes hacen los cálculos, ¿sí? Dice, un fabricante modificó una línea de producción para reducir el promedio de la fracción de defectuosos. Para reducir el promedio de la fracción de defectuosos. Para determinar si la modificación fue efectiva, el fabricante sacó una muestra aleatoria de 400 artículos antes de la modificación de la línea de producción y otra muestra aleatoria de 400 artículos después de tal cambio. Los porcentajes de defectuosos en las muestras eran. Acá yo ya tengo calculado P-1 y P-2, porque fíjense lo que me dice, los porcentajes de defectuosos en las muestras, ¿sí? O sea que estos porcentajes son muestrales, son 5,25 por un lado y 3,5 por el otro. Pasen a tanto por uno esto.
¿sí? No lo dejen expresado en porcentaje porque no conviene, ¿sí? Al momento de operar el estadístico de prueba y todo eso, tienen que pasar a tanto por uno. O sea, dividan por 100 este valor y este otro valor, ¿sí? Ahí van a tener P raya 1 y P raya 2. Eso por un lado. ¿Quién es la variable? ¿O quiénes son las variables, de último? Los artículos de la producción. Esas son las unidades observacionales. ¿Qué yo estoy observando en cada artículo? Tengo un artículo en mano. ¿Qué es lo que me interesa analizar de ese artículo? ¿Cuál es la característica que yo estoy analizando en ese artículo? Si son defectuosos. Entonces, la variable, ¿cómo sería? Los artículos defectuosos. Exactamente. El número de artículos defectuosos o la cantidad de artículos defectuosos. Tendríamos entonces, por ejemplo, para X1, la cantidad de artículos defectuosos antes de la modificación, ¿no es cierto? La cantidad de artículos defectuosos antes de la modificación. Y el otro, la X2, sería la cantidad de artículos defectuosos después de la modificación. Bueno, tenemos esas dos muestras. ¿Qué datos tengo? Tengo P raya 1, que sería este valor. Pásenlo a tanto por 1, como les dije recién. Y tengo P raya 2. ¿Qué otro dato tengo? Tengo el tamaño de la muestra. Ambas muestras, ¿sí? Tanto para antes como después, es de 400. Y acá me dice 400. Y 400 acá. Pero recuerden esto que vimos acá. Un valor que necesitamos para poder operar. Nosotros necesitamos calcular en nuestro estadístico de prueba, bajo hipótesis nula, necesitamos estimar una única proporción poblacional a través de la fórmula de la ponderada para el cálculo del error. ¿Sí? Este P techito no es otra cosa que esta fórmula, que sería X1 más X2 dividido N1 más N2. Esta formulita tomen nota, porque la van a necesitar ahora. Esta es la proporción ponderada o combinada, P techito igual X1 más X2 dividido N1 más N2. Entonces, ¿qué datos tengo? Yo estoy teniendo como dato la muestra, en ambos casos, que es 400. ¿Sí? El valor de la muestra es 400 en ambos casos. Y tengo P raya 1 y P raya 2. Lo que no tengo es la cantidad de artículos que tienen la característica de interés antes y la cantidad de artículos que tienen la característica de interés después. O sea, lo que no tengo es X1 y X2. ¿Cómo lo puedo calcular? ¿Cómo puedo calcular X1 y cómo puedo calcular X2? ¿Le multiplico por el porcentaje? Exactamente. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer para hallar X1, que sería para antes? ¿Cuál sería el cálculo? ¿Lo multiplico por eso y le divido por 100? No. Esto vos lo tenés que dividir por 100 a estos dos porque están en porcentaje. Y vos en el cálculo del error estándar y todo lo que tengas que hacer después, vos necesitas que estén tanto por 1. No puede estar en porcentaje. Entonces, Claro, primero tenés que dividir por 100 esto, pero solamente por una cuestión estética, entre comillas, primero. O sea, no vas a usar estos valores así tal cual está acá. Cambialos, pasalo tanto por 1. ¿Sí? Ahora,
Una vez que ya tenés en tanto por 1 estos dos valores, P raya 1 y P raya 2, ¿cuánto serían tanto por 1 este valor? A ver, díganme cuánto les dio. 0,0525. Exactamente. ¿Y la de esta? 0,035. Perfecto, listo. 0,030. Claro, esos dos son P1, P raya 1 y P raya 2. Ahora, ¿cómo hallo X1 y X2? Tengo como dato los dos valores de P raya y tengo como dato la muestra. Multiplico por la muestra. Multiplico por 400. Exactamente. ¿Cuánto sería X1 entonces? 21. 21. ¿Y después? 14. 14. ¿Está? Listo. Ahí tienen el valor de X1 y X2. ¿Qué es lo que ustedes hicieron? Lo único que les pedí que hagan es el razonamiento este. Si ustedes saben que P raya se calcula haciendo X dividido N, y ustedes tienen el valor de P raya, tienen el valor de P raya, tienen el valor de N, para hallar el valor de X, lo único que tienen que hacer es P raya por N. ¿Sí? Despejar de la formulita. Bueno, volvemos. Planteé hipótesis convenientes para probar la efectividad de la modificación introducida. Esto está bueno. De esos tres planteos de hipótesis que vimos, tengo que ver cuál es el que tengo que utilizar acá para probar la efectividad de la modificación. Primero tengo que razonar sobre la efectividad. ¿Qué sería que la modificación sea efectiva desde el punto de vista de la producción acá y teniendo en cuenta productos defectuosos? Que la proporción disminuya. ¿Qué proporciones en particular acá? P2. Que, P2 sea menor que P1. Exactamente. O sea que antes yo tenía muchos productos defectuosos, con la nueva modificación, esa proporción de productos defectuosos debería disminuir. Por lo tanto, P2 tendría que ser menor que P1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el planteo de hipótesis? Unilateral, sabemos que va a ser. Ahora, ¿va a ser unilateral izquierdo o unilateral derecho? Unilateral derecho. Muy bien, perfecto. Ahora sí, hacen ustedes solos. Y me mandan una foto de lo que hicieron. Yo los corrijo ahora, ya mismo. Les doy 10 minutos, en 10 minutos lo hacen. Porque aparte, fíjense que en el punto B le dice, lleve a cabo la prueba utilizando un alfa de 0,05. ¿Cuál va a ser el valor crítico a derecha que acumula 0,95? ¿Se saben de memoria ya o no? 1,96. No, eso cuando es bilateral. Pero cuando acumula 0,95, ¿cuánto era? 1,645, ¿no era? Bueno, si no se saben de memoria, busquen en la tabla, ¿sí? El que acumula. Profe, ¿por qué sería a derecha? Vos tenés una línea de producción que te genera productos defectuosos, ¿no es cierto? Vos vas a modificar tu línea de producción porque vos no vas a seguir produciendo productos defectuosos. Vos querés tener 0 productos defectuosos. Querés disminuir la cantidad de productos defectuosos. Entonces, vas a introducir una modificación que ya sea cambiar la maquinaria o los operarios, lo que fuera. No sabemos de qué se trata eso. Pero sabemos que introdujimos una modificación. Antes de la modificación, yo venía teniendo 5,25% de productos defectuosos. Yo quiero disminuir ese porcentaje con la nueva modificación. Entonces, cuando yo compare la muestra antes con la muestra después, ¿cómo se hace la comparación? P1, P raya 1, menos P raya 2. Eso en el caso de trabajar con la muestra.
En el caso de la población, digamos del parámetro, P1 menos P2. ¿Sí? Entonces, la proporción de defectuosos disminuyó después de la introducción de la modificación. Apaguen el micrófono, por favor. P2 tendría que ser menor a P1 si la modificación fue exitosa, porque esa es la idea de la modificación. Vos querés modificar tu línea de producción para reducir ese porcentaje de producto defectuoso. Entonces, cuando vos hagas la proporción de antes, que sería P1, con la proporción después, la proporción de antes lógicamente va a ser mucha. Y la de después, si tu modificación fue buena, debería ser menor. Entonces, al hacer P1 menos P2, el resultado tendría que ser un valor mayor a 0. ¿Se entiende o no? Sí, sí, ahí entendí. Gracias. Dale. Bueno, planteen y me pasan a ver cómo lo resolvieron. Y ese PQ ponderado, la única fórmula que se usa es la que está en el archivo, porque Sí, viste que, la que pedí que anoten recién. Después hay otra, que en este sí, momento no sí, me voy a me acordar. confunde que hay una Q también. Ah, Entonces, sí. Bueno, pueden utilizar la que ustedes quieran. Si ok, vos mirás las dos fórmulas, la más fácil es la que yo le estoy dando, me parece, ¿o no? sí, sí, es fácil. Y la otra tenés que hacer P por Q más, o sea, P1 por Q1 más P2 por Q2 y todo eso dividido N1 más N2, creo que así era, ¿no? O estoy diciendo cualquiera. Algo así era, ¿no? No me estoy acordando exactamente cómo era la fórmula, pero me acuerdo que usaba Q, y Q1 y Q2. Ok, ok, gracias. Pero usen la más fácil, ¿sí? No pasa nada con eso. Pero está bueno que sepan que hay dos fórmulas. ¿Por qué? Porque a veces por ahí los profesores le pueden hacer una pregunta teórica y le ponen una fórmula distinta y por ahí para confundirlos nomás. Pero ustedes tienen que saber que hay dos fórmulas posibles.
Sí, pasen por WhatsApp individual, o sea, pasen por en el privado, digamos. No hace falta que pasen al grupo, porque si no, la idea es que ustedes puedan hacer solos. Si pasan al grupo, estarían ayudando a otros que están haciendo también. Ustedes tienen que calcular el valor ponderado, el P ponderado, para el estadístico de prueba. Este es el estadístico de prueba que ustedes utilizan. El error estándar del estadístico de prueba es distinto al error estándar de un intervalo de confianza, porque ustedes en una prueba de hipótesis están diciendo en la hipótesis nula, bajo hipótesis nula, de que las proporciones son iguales. Por eso calculás el ponderado. O sea, el ponderado es para el cálculo del error estándar. O sea, una vez que calculaste el P ponderado, tenés que calcular el Q ponderado, que es el complemento. Y después multiplicar la ponderación propiamente dicha, cuando haces la ponderación por las muestras. 1 dividido N1 más 1 dividido N. La raíz de eso te da el error. Lo que está adentro de la raíz es la varianza ponderada, ¿sí?, de P. Entonces, una vez que tienen ya el estadístico de prueba, ahí sí continúan como ustedes ya saben. Bueno, a Facu está bien lo que hiciste, pero te falta la conclusión en el contexto del problema. No se olviden de eso porque eso es lo más importante. A ver, todo es importante, ¿no? Pero digamos que ahí es donde ahí es donde van a poner el ojo los profesores, para saber si ustedes están entendiendo el ejercicio. ¿Qué significa que vos tengas que no se rechace, por ejemplo? ¿Qué significa que no se rechace? O que se rechace. Así que piensen eso. ¿Cómo calcula el Q ponderado? El Q ponderado, recuerden siempre que Q siempre es el complemento de P. Si P vale 0,3, ¿cuánto vale Q? Ah, ok. 0,7, ¿no es cierto? 1, o sea, si ustedes quieren una fórmula para Q ponderado, sería, les pongo acá, Q techito sería 1 menos el P ponderado, el P techito que ustedes calcularon con la fórmula esa, ¿sí? Sí, pásenme cuando ya tienen hecho. Pásenme cuando ya tienen hecho.
con la conclusión bien completo, ¿sí? Porque a mí el cálculo mucho no me importa. O sea, me interesa que apliquen bien la fórmula, pero si después le erran en el cálculo, qué sé yo, eso ya es anecdótico, digamos. O sea, no, es mala suerte en todo caso si le erran en el cálculo. Pero lo importante es la conclusión, que ustedes puedan concluir. Alexandra, perdón, corregí tu valor crítico. Acá por lo menos yo estoy viendo así, a lo mejor soy yo nomás, pero parece que dice menos 1,645. No, es un igual, pero quedó medio feo. No, claro, entonces está bien, yo nomás, claro, porque se Sale feo en la foto igual. ve chiquito, no está bien, no dije nada entonces. Bueno, muy bien, a ver. Muy bien, excelente.
Muy bien, Alejandra. ¿Qué le está faltando a la frutillita del postre para ese ejercicio? Que calculen el p-valor. Estaría bueno. ¿Se animan a calcular el p-valor? Y con eso cerramos. Paula, revisa tu estadístico de prueba. Vos en el estadístico de prueba tenés que, en el numerador, poner P raya 1 menos P raya 2. Menos digamos, el que surge de la hipótesis que sería 0, ¿no es cierto? Pero P raya 1 menos P raya 2 es la diferencia entre 0,0525 y 0,035, que son los valores de P raya 1 y P raya 2 que calculaste, que te da la consigna, ¿no es cierto? En tanto por 1. Esa diferencia la dividís por la raíz de la ponderada, o sea, P techito por Q techito por 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Tu estadística está mal, me parece. Así hice, profe. ¿Pero te dio 0,28 o yo estoy leyendo mal? 0,38. 38. ¿A todos les dio 0,38? Yo había calculado otra cosa. Yo tengo la calculadora esta en la que pones la fórmula, cargas la fórmula entera. Ah, está bien, está bien, está bien. No, entonces yo nomás hice mal. ¿Qué te tiene que dar 0,38? Yo creí que tenía que dar 1 con algo. Perdón. Ah, no, espera, 0 con algo. para. Acá El estadístico me de comí un prueba. 0. Yo me comí un 0 en un porcentaje. A ver, yo voy a hacer el En cálculo. vez de poner 0,044, puse 0,44. Me comí el 0. Ah, Ahí está. Me dio 1,20. está bien. Está bien, está bien. A ver, Gracias. banquen un toque. Listo. Ahí modifica. Igual creo que no modifica la conclusión, ¿no? No modifica. Mm. El ponderado les dio 0,042, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro, 0,044 me dio. claro. Lo que pasa es que Mabel, te olvidaste de calcular el Q ponderado. No le pusiste el Q ponderado. Es el P ponderado por el Q ponderado y después por 1 sobre la muestra 1 más 1 sobre la muestra 2. Está bien. Pero no, en la otra Hice. hoja, en la otra hoja no aparece eso. Por eso me llamó la atención. No, porque yo te saqué, tengo el trabajo hecho en 2 hojas, porque se me terminó una hoja. Entonces te mandé la conclusión final, pero sí Está hice, bien. y Está bien, hice está bien. P, ahí te mostré, viste cómo hice. Está bien. Está bien, está bien, está bien. Ahí Muy está bien. completo el ejercicio. Sí, sí.
Muy bien, Alexandra. Alexandra calculó hasta el p-valor. Excelente. A ver, Nicole. Bueno, bien. Cuando ustedes concluyan, ustedes no tienen que suponer nada. O sea, ustedes ya tienen evidencia para poder afirmar algo. ¿Sí? Entonces no hace falta suponer, no pueden suponer, no tienen que suponer. ¿Sí? Entonces, acá ustedes tienen evidencia para decir que en realidad la modificación no fue exitosa. Porque ustedes lo que estaban buscando es que la modificación disminuya esa proporción y no esa proporción de defectuosos que venían teniendo, y en realidad no se logró eso. Entonces, eso es lo que faltó, le faltaron a algunos aclarar en su conclusión, en el contexto del problema, decir que la modificación no fue exitosa. La modificación que se hizo en la línea de producción en realidad no sirvió para nada. ¿Sí? No logró, a ver, Agustina me falta. Claro, Agustina, se confundió con la conclusión. Ahí está, perfecto. Ahora sí, Agustina. Muy bien, re bien, chicos, ¿eh? ¿Entendieron entonces este tema? No es tan complicado, ¿o sí? Ya está, ya. No hay mucho secreto. Acá lo que ustedes tienen que saber, y una de las preguntas de teoría que siempre aparecen en los exámenes, es por qué el error estándar es diferente de un intervalo de confianza a una prueba hipótesis. A ver quién puede responder. Y nos vamos. Con lo que le quedó de la clase, más o menos, por lo menos. Porque la prueba de hipótesis se toma como referencia la hipótesis nula, Que dice que... que, ay, ya no sé, que es igual a cero, que la diferencia de proporciones poblacionales es igual a 0. son iguales. Que son iguales. Y por lo tanto se estima una única, acuérdense de eso, por lo tanto se estima una única proporción poblacional. ¿Sí? Y por eso calculan el P ponderado y luego, bueno, para calcular el error, el Q ponderado. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a asignar una tarea, como siempre. Y la clase que viene vamos a ver comparación de varianzas y ya con eso terminamos la unidad 1. Vamos a hacer uno de examen, un ejercicio de examen, el 29. Este aparece mucho en los exámenes, el ejercicio 29. Y el 34. No, el 34 no, porque está incompleto. Porque el 34 me lo pasaron con foto, una foto del examen, y no se veía bien una parte. En todo caso, el 34 lo vamos a analizar en la próxima clase, para ver cómo se resolvería. ¿Sí? Aunque si quieren pueden ir viendo. Pero hagan el 29 y uno más, el 31. 29 y 31. Me parece que este era el que le habían dejado como tarea también en clase, ¿eh? El 30. Entonces hagan el 29 y el 30 mejor. Fíjense que acá ustedes tienen comisión y tienen salario.
Y fíjense lo que dice acá. La empresa dejará optar a sus empleados la forma de recibir sus sueldos siempre que en ambos grupos la proporción de ventas mensuales de al menos 20.000 resulten similares. La proporción de ventas mensuales de al menos 20.000 resulten similares. Fíjense cómo lo plantearían. Esta consigna creo que es del Ejército de medias independientes. Y les pide también que hagan un intervalo de confianza. Este es bien completo porque tienen una prueba de hipótesis y un intervalo de confianza. Entonces hagan el 29 y el 30 y me lo mandan para mañana, ¿sí? ¿Estamos? Nos vemos entonces en la próxima clase, chicos. Nos vemos, profe. Profe. Chao, profe.